Jacob aquí representando a realidadfitness.com. En este video te voy a decir que Nitrotech y MuscleTech te han vendido proteína falsa durante años. ¿A qué me refiero? Que te han robado proteína y te han robado dinero por año. Va a ser un video un poco largo, probablemente no lo veas completo, puedes verlo por partes, pero el mensaje final, o en este caso el mensaje inicial, es que te mantengas informado. Mantenerte informado, ser un comprador informado, te da gran poder. Eso hace que prácticas o robos, como en este caso, no sucedan. Eso te da poder. Tienes la responsabilidad de mantenerte informado. Eso va a limpiar las prácticas sucias, ¿no?, que se emplean en el mundo de los suplementos. Ahora, no tengo nada en contra de Nitrotech o de MuscleTech, solo son buenos ejemplos. Entonces, vamos a ver cómo se da esto, cómo sucede, cómo sale a flote, cómo me doy cuenta hace un par de años y cómo puedes evitarlo, ¿no? Entonces, vamos por partes. Primero, tienes que tener bien claro el concepto de adulteración de proteína o aminospiking, no su término en inglés, si es que quieres entender este video. Entonces te recomiendo que vayas a este video que hice hace 2 años. Si es que todavía no entiendes el concepto de adulteración de proteína, ese video puede solucionar ese problema y te va a dar la hilación de este video. Pero igual voy a darte un pequeño resumen de lo que es la adulteración de proteína. Entonces, la adulteración de proteína es una práctica deshonesta de alguna manera, en donde una empresa infla la cantidad de proteína de su producto de proteína. ¿Cómo lo hace? Agregando compuestos nitrogenados. ¿Cómo funciona esto? Fácil, simplemente agrega nitrógeno a su muestra de proteína. Entonces, más o menos es así. Imaginemos que es un pote de proteína, tiene 20 gramos de proteína proveniente del whey, por ejemplo, proveniente de cualquier otra fuente. Lo que hacen algunas empresas es agregarle compuestos nitrogenados, como por ejemplo la creatina o aminoácidos libres, digamos. Entonces, yo a mi mezcla, ¿no?, a mi polvo, le agrego algunos aminoácidos, otros ingredientes. Puede ser creatina, o puede ser alanina, o puede ser glicina, o puede ser taurina. No importa, con tal de que tenga nitrógeno. Nitrógeno es la clave aquí. Entonces, ¿qué sucede? Tú agregas nitrógeno y la prueba que se emplea por normativa para determinar la cantidad de proteína de un producto, ya sea carne o ya sea un suplemento, es el método de Gjeldahl o Gjeldahl, como le quieras decir, pero se escribe así. Este es el método que se emplea, el método de Gjeldahl, que a partir del nitrógeno estima la cantidad de proteína de una muestra, sea lo que sea carne, o sea polvo de whey, o sea leche, no importa. El método de Gjeldahl lo que hace es, a partir de esta muestra original, ¿no?, la muestra de proteína en polvo, va a contabilizar la cantidad de nitrógeno de esa muestra y te va a dar 20 gramos, por ejemplo, para dar números fáciles de manejar. Entonces, 20 gramos a partir del nitrógeno, eso es proteína verdadera porque viene del polvo, imaginemos de whey, o caseína, o proteína de leche. Lo importante es que esta muestra registra 20 gramos de proteína, bajo el método de Gjeldahl. Entonces, si tú agregas creatina, agregas aminoácidos, estás agregando nitrógenos a esa misma muestra. Tú agregas más nitrógeno a partir de estos aminoácidos y tu prueba va a registrar ya no 20, sino probablemente 25, 28, 30, dependiendo de cuánto de estos compuestos hayas agregado. Entonces, así funciona la adulteración de proteína. Y recuerda que ese es el punto más importante, que es una práctica legal.
esto es legal. ¿Por qué es legal? Porque simplemente estás siguiendo las normas. Las normas es que tu proteína, bajo el método de Yeldan, te va a dar una cantidad determinada de proteína. No estás haciendo nada distinto en realidad. Simplemente es una triquiñuela bajo las normativas, ¿no? Una triquiñuela, una práctica, es una práctica sucia, una práctica deshonesta. Entonces ese es el primer punto. Ya entendiste la adulteración de proteína, pero probablemente estés pensando, bueno, si es legal, ¿cómo se descubre en primer lugar? Te voy a explicar cómo es que sale a flote todo esto del aminospiking o protein spiking o adulteración de proteína, como quieras llamarle, pero es venderte proteína falsa. Entonces, retrocedamos un poco y pongámonos a pensar, ¿compraría una proteína con 20 gramos de proteína y pagaría lo mismo que por una de 30 gramos? Eso haría. ¿Cómo se da cuenta las personas o los compradores? ¿Cómo se hace notar esta práctica? Fácil, tiene que venir un tercero. ¿Por qué? Porque es legal. La FDA, el ente regulador de los suplementos de Estados Unidos, no se va a meter porque es legal. Entonces lo que tiene que pasar es que un tercero venga. Te voy a explicar cómo funciona esto. Entonces es cuestión de empresas. ¿Qué sucede? Tienes tu empresa, X, digamos, Super Mega Nutrición, cualquier nombre que se te venga a la mente, y ellos emplean esta práctica sucia. Entonces tienen su proteína y le agregan compuestos nitrogenados. Entonces su proteína, en vez de tener 20, ahora tiene 30, a consecuencia de todo el nitrógeno añadido. ¿Qué tiene que suceder para que esto surja a flote? Otra empresa tiene que demandar a esta empresa. ¿Por qué? Porque al demandarlo puede alegar de que su producto no está representando realmente las condiciones del producto. Entonces está entablando una práctica injusta en cuanto a productos, ¿no? ¿Por qué? Porque mi producto tiene 30 gramos verdadero, entonces puedes alegar que es una competencia injusta. Y eso es lo que se vio en el 2015 más o menos, donde Maceltec fue demandada. Otras empresas también fueron demandadas, pero las demandas que se generaron, no puedes verlas en el artículo en la descripción, eran por esto, por la competencia injusta, ¿no? Algunas empresas básicamente se quejaron de que otras empresas estaban adulterando la cantidad de proteína y esto era una práctica injusta. Eso tiene que quedar claro, ¿no? Para que surja estas cosas a flote, porque es legal, tiene que aparecer un tercero. Entonces, ¿por qué las empresas hacen esto en primer lugar? ¿Por qué? Porque durante las épocas del 2010 hacia el 2015 los precios del whey se empezaron a incrementar, ¿no? La materia prima del whey, que es el polvo de proteína más popular, whey, a diferencia de, por ejemplo, la caseína o, por ejemplo, la proteína de soya. Entonces, muchas empresas se la ingeniaron y esto es bastante sabido dentro del círculo de las empresas, ¿no? Del nicho de las empresas, que varias empresas han estado haciendo esta práctica, pero bueno, no es fácil entablar demandas legales porque es legal, es la norma, está cumpliendo la norma bajo el método de Yeldan, todo. Tienes que apelar de que es una práctica deshonesta, una competencia injusta, digamos. Las empresas empezaron a hacer esto, ¿por qué? Porque les sale más barato. Les sale más barato poner 20 gramos de whey y agregarle creatina, por ejemplo, para inflar la cantidad de nitrógeno y darte un producto que tenga 20 gramos de proteína verdadera, pero que bajo el método de Yeldan se genere como 30. Y en la etiqueta te va a decir 30. Entonces, ¿qué sucedió durante ese periodo 2015 más o menos? Maceltec fue demandada,
porque entablaban estas prácticas, ¿no? Puedes ver las demandas en el artículo, en la descripción, pero fue demandada porque adulteraba la cantidad de proteína, ¿no? No solo de Nitrotec, sino de todos sus productos. Básicamente, todo producto que tuviera proteína tenía proteína adulterada. Recuerda que es legal. Entonces, ¿cuál fue la solución que se dio cuando una empresa competidora básicamente alega de que es una práctica injusta, digamos? Bueno, la solución que se llegó es que hubo una devolución de dinero. ¿De cuánto? De $300. $300 americanos. ¿Cómo funcionaba eso? Básicamente se creó una página y en esa página podías pedir que se te diera $300 con tu comprobante de compra de que has comprado un producto de MuscleTech adulterado, ¿no? ¿Eso qué significa? Eso significa que por yo haber comprado esta proteína que estaba adulterada, me hubieran dado $300. Simplemente. ¿Por qué? Porque básicamente te estaban robando dinero. Esa es básicamente la traducción de toda esta práctica. Esta práctica no es para robarte proteína, es para robarte dinero, para hacer que su producto sea más barato en costos de producción y te lo puedan vender a un mayor precio. Lo lógico era que se le devolviera el dinero a los compradores, ¿no? Durante el periodo de marzo 2011 a noviembre de 2015, compraste un producto de MuscleTech, no necesariamente Nitrotec, pudo ser cualquier otro producto de MuscleTech, podías recibir $300. Problema solucionado. No necesariamente. Este problema fue solucionado solo para Estados Unidos. Solo para Estados Unidos, no para el resto del mundo. No para Latinoamérica, no para Europa, no para Oceanía, solo para Estados Unidos porque ahí se generó la demanda, la orden judicial, no todo el acuerdo. Entonces, en América, en Estados Unidos, sí, se solucionó el problema, ¿no? Los compradores recibieron dinero porque les estaban robando por muchos años. Pero no acá, no allá, no en ningún otro lado que no sea Estados Unidos. Entonces la gente siguió comprando su proteína adulterada, no los productos de MuscleTech como Nitrotec que estaba adulterado. Te voy a explicar más o menos cómo es que me di cuenta de que algo estaba mal hace 2-3 años. Verás, como ya he explicado, necesitas que un tercero aparezca, ¿no? La empresa competidora en este caso es un tercero que se entromete entre la empresa y el comprador. Eso es básicamente cuando surge a flote estas cosas, que alguien se entrometa, necesitamos un entrometido. En mi caso, por suerte, sí hubo un tercero, alguien se entrometió entre mi compra, digamos, y MuscleTech. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, cuando ingresa un producto, y esto va a depender de cada país, pero cuando ingresa un producto para consumo humano, va a tener que pasar por un registro sanitario o una certificación sanitaria, algún tipo de evaluación sanitaria para que digan que este producto es apto para consumo humano. Entonces, ¿qué hace un registro sanitario? Un proceso sanitario. Básicamente demanda que se hagan pruebas, nuevas pruebas a ese producto o que el fabricante original declare las características del producto, de qué está hecho. Este ente sanitario no tiene los intereses de MuscleTech, es un tercero, es un entrometido. Entonces, si tienes suerte, esta información libre de interés va a ser pública para los compradores. Pero si tienes aún más suerte, esta información puede que venga pegada en tu suplemento, ¿no? En tu proteína, en tu producto que has comprado. Y eso es lo que me sucedió a mí. En mi producto, en el producto que compré, le vino pegado un sticker. Entonces eso es lo que ocurrió en mi caso.
En mi caso vino pegado un sticker con la información sanitaria de este producto. Simplemente describía lo que había en el pote, no lo que te dice la etiqueta, que está hecho bajo las normas de GELDA, como hemos visto, sino que es una evaluación de terceros, básicamente, o información declarada por el fabricante hacia terceros. Gracias a esa etiqueta es donde me di cuenta de que algo estaba mal. Entonces vamos a ver qué es lo que dice esta información sanitaria, qué es lo que me hizo llamar la atención, ¿no? Que algo no estaba cuadrando. Ahora, lo que tiene que quedar claro es que Nitrotec estaba adulterando la cantidad de proteína. Si no, no hubiera sucedido esta demanda legal y no le hubieran hecho devolver cientos de dólares a los compradores. Porque en la demanda se le pide que compruebe que sus productos no tenían proteína adulterada, ¿no? Que no hacía amino spiking, protein spiking, pero no lo hizo. Entonces es muy concurrente, ¿no? Se correlaciona muy bien a lo que dice esa etiqueta y lo que dice la demanda. Entonces vamos a ver cuánto de proteína en verdad te estaba dando Nitrotec, porque no es 30, no te daba 30, te daba menos. Entonces la etiqueta te dice que te dan 14 gramos de aislado de whey. Y que también te dan 10.47 de concentrado de whey. Entonces, uno obviamente, y es lo que me pasó hace varios años, dice, bueno, pero si tiene 14 gramos de aislado de whey y tiene 10.47 de concentrado de whey, ¿cómo es posible que te esté dando 30 gramos de proteína? Es imposible que te dé 30 gramos de proteína. ¿Por qué? Porque esto suma 24.47 gramos, ¿no? Esto es 24 gramos de proteína. Entonces, es ahí donde me dije a mí mismo, un momento, hay algo que no está cuadrando. MuscleTech o Nitrotec no te estaba dando 30 gramos de proteína como solía decirlo en su etiqueta. Te estaba dando menos. Como puedes ver, te daba más o menos 25 gramos de proteína. ¿Se ve mal? Sí, pero en realidad es peor. ¿Por qué? Porque que te dé 14 gramos de aislado de whey no significa que es 14 gramos de proteína. El aislado de whey es una fuente de proteína, al igual que el concentrado de whey. Así como 100 gramos de pechuga de pollo no son 100 gramos de proteína, 14 gramos de aislado de whey no es 14 gramos de proteína. Estas son fuentes de proteína. Entonces, te dan aún menos proteína. Vamos a ver cuánto te estaban dando en verdad. El aislado de whey como definición tiene como mínimo 90% de concentración de proteína. Explico cómo es esto. Si tienes 14 gramos de aislado de whey, eso significa que tienes 14 gramos de polvo. El aislado de whey, por definición, tiene como mínimo 90% de proteína por peso en seco. Entonces, 14 gramos no es 14 gramos de proteína, es el 90%. El aislado de whey tiene 90% de proteína. Entonces, no es 14, sino es el 90% de 14. Y eso es 12.6. Entonces, a partir del aislado te estaba dando 12.6. ¿Recuerdas el concentrado? El concentrado tenía 10.47. Tenía 10.47. Ahora, el problema es que el concentrado de whey, por definición, puede tener una concentración de hasta 35%,
hasta 80%, ¿no? Como máximo. Pero en este caso es algo difícil porque sí, el concentrado te pueden dar 40-50% de concentrado de whey y en la etiqueta va a decir concentrado de whey, no te va a dar el porcentaje. Pero en este caso es difícil porque el recuento de carbohidratos es bastante bajo. Cuando emplean un concentrado de baja concentración va a tener bastante lactosa, ¿no? Porque está muy poco purificado de alguna manera. Entonces vamos a utilizar 80%. Vamos a imaginar que estén usando 80%, que es lo más viable. Entonces ya debes saber la dinámica. Es el 80% de 10.47. El 80% de 10.47 es 8.37. Entonces, ¿cuánta proteína en verdad te estaba dando? Sumemos. 12.6 más 8.37 es 20.97. En términos de etiqueta o en términos prácticos, esto es 21 gramos. 21 gramos es la cantidad real de proteína que te estaba dando Nitrotec. Este producto te estaba dando 21 gramos de proteína, te estaba dando 21 gramos de proteína en vez de 30. O mejor dicho, te estaba vendiendo un producto con 20 gramos de proteína al precio de uno de 30 gramos de proteína, ¿no? Por el cual tuvo que devolver dinero en Estados Unidos, pero no en otra parte del mundo, lamentablemente. ¿Cómo es que en la etiqueta te dice 30 gramos, pero el producto en sí tiene solo 21 gramos de proteína? Es por la adulteración de proteína, por la práctica. Han agregado de alguna manera 9 gramos de proteína ficticia, fantasma, que no existe a su producto, pero bajo el método de Yeldan sí es proteína, pero no es proveniente a partir de whey concentrado o aislado, ¿no? Como hemos visto. Proteína verdadera solo te está dando 21 gramos. Espero que te haya gustado el video. Recuerda siempre, como comprador, es tu responsabilidad mantenerte informado. Si no, vas a pagar el precio. Y en el caso de Nitrotec, el precio era pagar más por un producto que deberías de haber pagado menos. Pagar un precio caro por un producto barato. Y esa es la realidad. Entonces, si te gustó el video, házmelo saber, dale me gusta a este video. También voy a colocar el artículo en la descripción del video si es que quieres los detalles. Es todo una aventura, en verdad. Entonces, suscríbete si te gustó el video. Si piensas que este video va a ayudarle a alguien, compártelo con esa persona, ¿no? Eso también es parte de ser un comprador informado. Entonces, nos estamos viendo en el siguiente video.